dar la clase de lunes de 6 a 7:15, por ahí 7:20, dependiendo de cómo nos vaya el resultado que les voy a explicar ahorita. Entonces, el día lunes tengo la aprobación del licenciado Giovanni, de las autoridades de la facultad, que me han permitido que dé la clase virtual, y de la licenciada Ligia Hernández, la del día viernes. Entonces, la del día lunes es a las 6 de la tarde para ambas secciones, porque el licenciado Giovanni Orellana no va a dar clases a ninguna de las secciones. Entonces me dijo que me daba sus dos secciones. Yo voy a aprovechar de 6 a 7:15 más o menos, trabajar con ustedes para explicarles lo que a continuación les voy a decir. Y la mala noticia que me dio el licenciado Giovanni Orellana, de repente ustedes ya se enteraron, pero ha presentado su renuncia a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, a la universidad. La junta directiva se la ha aceptado y a partir del 31 de diciembre se hace efectiva. Entonces esa es la mala noticia. Creo que se va un buen profesor, un buen amigo, un buen catedrático. En el tiempo y el espacio que me dio de conocerlo, les comento, Giovanni fue, imagínense, lo voy a decir, Giovanni fue mi alumno hace muchos años, un buen alumno. Posteriormente, pues ya graduado, empezó a dar clases, estuvo con el licenciado Mario Gordillo. Posteriormente él fue a titular, y de verdad todos los profesores titulares, interinos y aún personal administrativo, pues lamentamos la decisión del licenciado Giovanni, pero realmente creo que en la forma que él se despide, sus palabras tan elocuentes y todo, por las razones que lo hace, pues definitivamente entendemos que es una decisión muy difícil, pero que al final de cuentas a todos nos va a tocar, ¿verdad? Tarde o temprano me tocará a mí, nos tocará a la gente que ya estuvimos o hemos estado tanto tiempo en la universidad, pues para dar espacio a los jóvenes y a los que vienen atrás de uno, ¿verdad? Pues subiendo esos escalones profesionales que la vida exige. Entonces, dicho esto, compañeros, vamos a desarrollar el punto. Muchas gracias, compañeros, a ustedes, muy amables. El 5 de octubre sí voy a estar en la clase, eso no me exige mucho. El 5 de octubre es retrasada, entonces ese día son 3 gradas las que tengo que subir nada más. Entonces estaré ahí en el aula, en el S5, ¿verdad? En el aula 109. Ahí vamos a estar con el examen, primeramente Dios. Ya no me atrevo a hablar más de 3-4 días. Yo, con tanta emoción y con tanta convicción, les dije el día del examen, el 30 de septiembre nos miramos en clase. Y desafortunadamente, en menos de un mes, pues Dios me cambió el destino. Así que, primeramente Dios, el 5 de octubre estoy ahí con ustedes. Y luego, compañeros, quiero comentarles, al terminar la clase, porque vine un poquito corrido, ya no me dio tiempo, pero solo termino la clase de ustedes y la clase de la otra sección D, y les voy a mandar estas hojas de trabajo, ¿sí? En estas otras hojas de trabajo se las voy a enviar hoy. ¿Por qué? Porque quiero que lo estudien, que las repasen, que trabajen. Son 7 casos los que les estoy dando ahí, 7 casos para que ustedes resuelvan. Y les estoy enviando también testimonio especial, testimonio compulsado y primer testimonio por el sistema de fotocopia. Les estoy enviando todas las razones de testimonios. Aquí lo van a encontrar ustedes, estas razones de testimonio que les estoy enviando, y con base en las razones que les envío, ustedes tienen que trabajar sus casos, ¿sí? Ahí están resueltas, los casos están resueltos con la hoja que les voy a entregar, donde dice caso 1, caso 2, caso 3, caso 4. Ahí, con base en eso, ustedes van a poder resolver sus 7 casos que yo les planteé. Con el ofrecimiento que de esos 7 casos que yo les estoy mandando, por supuesto no lo voy a poner lo mismo, pero le voy a variar también nombre, cantidades, también le voy a variar un poco, pero de esos 7 casos que ustedes trabajen, que ustedes estudien, que ustedes redacten, de esos 7 casos voy a poner uno en cada de las variantes, ¿sí? O sea, de esos 7 casos tomaré 4 casos para las diferentes variantes. Entonces, prácticamente lo que necesito es que ustedes lo practiquen, que ustedes lo vean. Van a encontrar, seguramente van a encontrar
La hoja de trabajo la van a encontrar más fácil ahora que ya hablamos de la ley, ya van a comprender lo del mandato general, lo del mandato especial, valor indeterminado en testimonio especial porque paga 10 quetzales, el valor indeterminado en primer testimonio no paga. Todo eso está aquí y ustedes solamente tienen que leer su caso, buscar en las razones que yo les mandé cuál se adecua, redactarlo y entonces lo vamos a ver. Hay un tema ahí, compañeros, que lo hablamos de las exenciones de estos exentos. ¿Se recuerdan? Hablamos de las cooperativas. Viene un caso de la cooperativa ahí de un señor que le compra, es asociado, que le vende a una cooperativa, a una compraventa, y entonces están exentos. Y eso es lo que van a ver, que con las razones que yo les voy a enviar hoy en la noche y los 7 casos que les estoy dando a ustedes solo los tienen que resolver. Sí, creo que uno viene del IVA y lo demás son del impuesto del timbre. Ahí les estoy dando el impuesto, así como están las preguntas en este caso, así va a venir su examen. No, si se dan cuenta, se van a dar cuenta de esto, si ustedes redactan, si ustedes toman los 7 casos y luego lo resuelven, van a dar cuenta que para el día del examen no van a tener ningún problema. Y dentro de ese mismo, hoy me tomé la tarea en la mañana pensando lo siguiente, dentro de esa misma hoja de trabajo que les estoy enviando, van en PDF también, van una escritura que yo hice el 24 de septiembre, hace 3 días que yo hice el día martes, es un mandato y entonces lo escaneé y se los estoy enviando por el sistema de fotocopias con su primer testimonio correspondiente y se los estoy enviando también por el sistema de compulsado, transcrito con su razón correspondiente para que ustedes puedan analizar la diferencia entre la fotocopia y entre lo transcrito. Ahí les estoy enviando un tema mío, un tema para que ustedes lo puedan ver con la advertencia, ¿verdad, compañeros? Dice, y adhiero 2 timbres de 1 quetzal, porque es un mandato especial el que yo hice ahí. Entonces, y adhiero 2 timbres fiscales del valor de 1 quetzal con número de registro tal y tal, más los 50 centavos de número de registro. Lo único que no tiene este testimonio pues son sus timbres, pero hagan de caso ustedes que ahí están. El día de su examen, ustedes si quieren dibujan el timbre o solamente me ponen, se encuentran estampillas fiscales de 100 quetzales, nada más, no es necesario que me la dibuje. Yo he visto algunos alumnos que llevan estampillas y las ponen, las pegan, pero eso ya es pues lógicamente de ustedes, ¿verdad? Voluntad de ustedes, si lo quieren hacer así, que es lo que voy a clarificar. Entonces, yo la verdad, con esto que les estoy diciendo, van a poder comparar cuándo se extiende por fotocopia y cuándo se extiende por el sistema de transcripción literal. Va firmado, va sellado, va numerado y van a ver ustedes cómo se va a extender el testimonio. Lo único que les voy a pedir yo, para que lo estudien lógicamente, ¿verdad? Yo les mandé esto para que puedan hacer la diferencia entre el fotocopiado y entre el compulsado. Se me ocurrió, de verdad no lo había hecho en otras clases en años anteriores, pero hoy se me ocurrió, solo lo había explicado en clase, se los expliqué, les dije cómo es el compulsado y cuál es el de fotocopias, pero hoy se me ocurrió con una escritura, dije, bueno, les voy a mandar un testimonio de fotocopia mía y un testimonio, es el mismo, ¿verdad? Si se dan cuenta va a ser la misma escritura, la misma fecha, lo única, y se van a encontrar ustedes la diferencia, es que la razón del testimonio compulsado dice, se encuentran firmas de los otorgantes, las palabras ante mí, firma ilegible del notario autorizante y ya comienzan, es primer testimonio de la escritura. Y en el otro solamente va a decir, es primer testimonio de la escritura pública, número tal, 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 que extiendo el número 0 y firma en 2 hojas de papel bond, la primera de fotocopia y la segunda tal. Eso lo van a encontrar ustedes y lo van a poder estudiar. Lo que les ruego, compañeros, es encarecidamente, denle a notariado este fin de semana 1 hora el sábado y 1 hora el domingo, y si no, denle 2 horas el sábado o 2 horas el domingo, o sea, como ustedes quieran, pues prácticamente equilibrar su tiempo el fin de semana, pero vale la pena que hagan estos casos porque no se van a arrepentir. El día del examen van a decir, bueno, este era parecido a este era parecido al otro, y ahí van a encontrar ustedes
7 casos, y aquí vienen cada caso de los que está aquí, de la escritura número tal que les hice, viene la razón por el sistema de fotocopias, la razón por el sistema de transcripción y el testimonio especial por el sistema de fotocopias. Y aquí en el otro caso viene sistema de fotocopias, el primer testimonio, viene sistema compulsado en el primer testimonio y sistema de compulsado, el testimonio especial, para que ustedes puedan hacer el análisis, la comparación y que puedan hacer su trabajo sin ningún problema. Y el día lunes, comenzando la clase a las 6 de la tarde, yo voy a resolver los 7 casos. Yo les voy digamos, a recitar despacio, pausadamente, les voy a decir qué era lo que tenían que hacer en cada uno de ellos, ¿sí? Ahí creo que viene uno de los casos, para adelantarles, viene uno de los casos donde van a pagar impuesto de timbres fiscales, no sobrepasa de los 3.000, entonces estoy pidiendo que lo hagan por el sistema de pago con timbres o estampillas fiscales. Ahí, ese es un caso, pero aquí, el primero de los casos, viene la razón de cómo se paga con timbres. Entonces, utilizan este razón que yo les envié para encuadrar el caso concreto que yo les estoy planteando, y así lo van a resolver. Por eso les digo, con 1 hora del sábado y 1 hora del domingo resuelven sus casos, con 2 horas del día sábado resuelven sus casos, o con 2 horas del día domingo resuelven sus casos. Eso les pido para que estudien, y el día lunes, después de que nosotros veamos la clase de hoy, que la vamos a platicar, entonces ustedes pues ya me dirán sus dudas, y si tienen muchas dudas, el día viernes continuaremos con esto, porque prácticamente en su examen solo entrará lo de la ley del impuesto del timbre en preguntas de falso y verdadero y selección múltiple, y los casos que les estoy planteando aquí. Eso es lo único que hay. Ya terminamos prácticamente, ahora solo viene la práctica, que ustedes lo hagan sábado y domingo, que lo resolvamos el día lunes, y si ustedes tenemos la duda, pues el día viernes, en lugar de continuar con otro punto del programa, yo puedo resolver las dudas que tengan ustedes en relación a este tema. Así que, compañeros, ese es pues los comentarios que yo tenía que hacerles. Mi agradecimiento por la comprensión que tienen hacia mi persona, ¿verdad? En este sentido que les comenté. Y por favor, mi agradecimiento también, ¿verdad?, de que vayan a trabajar ustedes el sábado o el domingo en la forma que yo les planteé, ¿verdad? Entonces, con esos casos van a ver que resuelven ustedes su examen completamente. Bien. Ahora, por favor, si son tan amables, vamos a tener a la vista, sacan ustedes, si tienen a la vista, su ley del impuesto al valor agregado, ¿sí? Ya vimos los timbres, ya vimos el IVA, ya esto es rapidísimo, el no paga, es valor indeterminado, nada más. Viene un caso en los que yo viene aquí una razón, ya se los mandé también para que lo vean, no paga. También les mandé un caso de exentos, ya lo saben ustedes, ya lo platicamos de la ley del timbre, ¿verdad? ¿Cuáles están exentos? La carta de pago, el préstamo, o sea, mutuo hipotecario o prendario con bancos, también está exento, y los préstamos o mutuos entre particulares también están exentos del pago del impuesto, ¿sí? Eso es lo que establece. Y el artículo 19 de las exenciones también establece y determina que están exentos las sociedades de disolución, liquidación y todo, sin perjuicio de lo que establece el artículo 5, numeral 17 de la ley del impuesto del timbre, donde dice que todas las sociedades, sea el valor que fuere, ustedes tienen que pagar 250 quetzales. Y estos son los pasados, entonces, que siempre los vamos a responder. Sí, compañeros, perdón, Brian, pues, una observación excelentemente bien, sí. Todo lo que es lo que vimos de la parte teórica, ¿verdad, compañeros? En relación a lo que hablamos de los testimonios, ¿verdad? Estamos en el tema del testimonio. Entonces, ¿se recuerdan que les dije yo que tenían que leer del código de notariado, tenían que leer los artículos, creo que es del 66? Eso lo tienen que estudiar, ¿verdad? En el 66, por favor. Muchas gracias, Brian.
66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 y 76. El 75 no. Entonces eso lo tienen que estudiar porque es parte del tema testimonio, ¿verdad? Formas de reproducir los instrumentos públicos, testimonios. Yo les decía a ustedes, importante, ¿verdad? Cómo, por ejemplo, cómo se compulsan los testimonios. Puede ser en falso y verdadero y puede ser en selección múltiple. Y algo muy importante, el 67, por ejemplo, ¿verdad? Ahorita se me ocurre, estaba pensando yo en selección múltiple. ¿Quiénes son los funcionarios que pueden extender los testimonios correspondientes? Dice, notario autorizante, el funcionario que tenga el protocolo en su poder, que esté legalmente autorizado, o por el cartulario expresamente encargado por el notario. Esos son los tres, ¿sí? O puede ser que les diga, en la opción correcta encontrará dos funcionarios que pueden extender testimonios. Puede ser que solo les ponga el notario y el notario que esté encargado, expresamente encargado, o el que esté expresamente encargado y el director del archivo de protocolos que lo puede hacer. O sea, si les pongo dos, porque ponerles los tres, estaba pensando ahorita, si les pongo los tres es demasiado larga la respuesta, entonces la acortaría diciendo dos, o simplemente también, ¿verdad? Es un funcionario que está facultado para extender el testimonio de un notario, del notario autorizante. Pues puedo poner solo uno, ¿verdad? Que es el director del Archivo General de Protocolos o el notario que está expresamente autorizado. Esa es la forma en que se determina. Y luego, en falso y verdadero, por ejemplo, el notario, no es necesario que el notario se encuentre autorizado por el notario autorizante para extender un testimonio especial de una escritura pública. Falso, verdadero, es falso, ¿verdad? Porque la ley dice expresamente autorizado por el notario para extender. Esa es la forma en esto, ¿verdad? Y estoy tomando nota porque creo que 91 alumnos hay, pues a ustedes 91 alumnos que están en clase les estoy diciendo, ¿verdad? Por ejemplo, artículo 72, si el testimonio se extendiere por mandato judicial, se insertará la providencia que lo ordenare, y si lo extendiere un notario por encargo de otro, deberá indicarse tal circunstancia, ¿sí? Entonces, si el testimonio especial se extendiere por mandato judicial, se insertará en la opción correcta, ¿verdad? En la opción correcta encontrará usted que debe de insertarse, ¿sí? Cuando se extiende por mandato judicial. La respuesta será la providencia que lo ordenare. Eso es, digamos, tienen que buscar ustedes la respuesta donde diga la providencia que lo ordenare. De los seis que hagan, que yo ponga, pues estarán los otros inventados, pero lo que tendría que poner es la providencia que lo ordenare, ¿sí? Muy bien, entonces terminamos esto y ahora entonces venimos con el tema de, ¿sí? El tema de la ley del impuesto al valor agregado IVA. Esta ley, y lo quiero ver, no me había recordado, pero vamos a ver, 1, 2, 3. De la ley del IVA, si mucho, serán unos 7 u 8 artículos. La ley, miren, la ley del impuesto de papel sellado, es así de delgada. La ley del IVA es mucho más gruesa, si ustedes se dan cuenta, pero les quiero hacer la salvedad. De la ley del impuesto del timbre sí hay mucho que tenemos que estudiar. De la ley del impuesto del IVA solamente hay como 8 artículos, ya los vamos a ver y platicar hoy. Y del reglamento de la ley del IVA, que también está siempre en la ley del IVA,
seguidamente está el reglamento, solamente un artículo del reglamento es el que tienen que estudiar, solamente un artículo. Bien, entonces compañeros, vamos con la ley del impuesto del IVA. Si ustedes tienen duda, por favor me lo preguntan. ¿Por qué razón? Les digo, va a haber duda. Porque ahorita viene el tema de ¿pagamos impuesto del IVA o pagamos impuesto del 3% de timbres fiscales? Esa es, digamos, la pregunta que siempre se va a hacer el notario, que debe de contestarle a sus clientes y que los clientes le van a preguntar a él. Licenciado, y en este caso, ¿pago IVA o pago timbres? Son ustedes, primero, como conocedores de la ley, son ustedes los que lo saben, uno. Y dos, ustedes que también, ¿verdad?, van a ser como fiscalizadores, ustedes van a retener los impuestos, ¿sí? Entonces, tienen que saber ustedes qué impuesto es el que van a pagar. Cuando tengan que dirigir a una persona, cuando tengan que asesorar a una persona, cuál es el pago del impuesto, ¿verdad? Nosotros siempre hemos dicho que nosotros los notarios para la SAT somos recaudadores fiscales. Nosotros recaudamos el impuesto del timbre, el impuesto del IVA y también fiscalizamos el pago del impuesto del JUSI. Porque recuérdense que la ley del IVA, no la ley de timbres, pero la ley del IVA dice que al testimonio de la escritura debe de adjuntarse el último recibo de pago del último trimestre que haya corrido. O sea, que si ahorita hacemos una compraventa del IVA, el último trimestre que ya corrió y que ya le venció su plazo fue el de abril, mayo y junio. Ese es el trimestre. Porque el trimestre del JUSI, que es julio, agosto y septiembre, su plazo vence hasta el 31 de octubre. Entonces, lógicamente, eso no hay un mes todavía para pagarlo, no lo podemos exigir los notarios. Pero sí tenemos que exigir el pago del impuesto del JUSI del trimestre abril, mayo y junio. Ahí, entonces somos fiscalizadores. Nosotros fiscalizamos el pago de los impuestos. Y hay una ley también, ¿verdad? Hay una ley ahí del régimen de condominio, ahora que está muy en boga el tema de los apartamentos, ¿verdad? Hay una ley, hay un artículo en el Código Civil, casi hasta la parte final, de los que no fueron derogados en su momento, que establece que el notario está obligado, cuando se haga una compraventa así hablemos de apartamentos, donde sean condominios, está obligado a exigirle al vendedor los recibos que demuestren que se encuentran al día los pagos y los gastos de administración del condominio. Porque se vende un apartamento y cuando usted lleva su llave, cuando usted lleva su escritura para que ya lo pongan como propietario del inmueble, le van a decir, mire, no podemos hacer el traspaso porque su cliente o el cliente que a usted le vendió debe 3 meses de 450 quetzales mensuales de gastos de administración. Y les estoy hablando, pues algunos otros apartamentos están pagando hasta 200, 300 dólares mensuales de gastos de administración. Entonces se pueden imaginar ustedes que el notario tiene y es responsable de recaudar, de fiscalizar el pago de los impuestos, el pago de los gastos que se generan de esto. Bien, entonces por favor vamos con el primer artículo de la ley del impuesto del IVA. Primer artículo, el que nos interesa a nosotros, ¿verdad? Artículo 3 del hecho generador. El impuesto es generado, 1, la venta o permuta de bienes muebles o de derechos reales constituidos sobre ellos, ¿sí? En la ley del impuesto del timbre decía que cuando paga impuesto del timbre no va a pagar impuesto del IVA. La razón es sencilla, ¿verdad? Lo dijimos aquí en clase y aquí se los apunté. De la primera a la segunda inscripción de dominio va a pagar el IVA. Entonces se aplica el numeral 1 del artículo 3. Pero de la inscripción número 2 en adelante, así dice la ley, subsiguientes, va a pagar el 3% del impuesto de timbres. Por eso es aquí necesario que sepamos nosotros aplicar esa norma de la ley del impuesto de timbres cuando dice 3% del impuesto de timbres fiscales, ¿sí? La segunda y las subsiguientes compraventas. Y el impuesto del IVA va a ser
primera inscripción de dominio a la segunda. Solamente ahí paga IVA y de ahí en adelante vamos a pagar el impuesto de timbres. Artículo 4 de la fecha de pago del impuesto. Artículo 4 de la fecha de pago del impuesto. El impuesto de esta ley debe pagarse: 1. Por la venta o permuta de bienes muebles en la fecha de la emisión de la factura, cuando la entrega de los bienes muebles sea anterior a la emisión de la factura. El impuesto debe pagarse en la fecha de entrega del bien inmueble. 1. Y el que nos interesa a nosotros sobremanera, del artículo 1, tiene artículo 4, numeral 1, tiene 1, 2, 3. En el párrafo 4 del artículo 4 viene lo que a nosotros como notarios nos interesa, lo que a nosotros como notarios nos afecta, lo que nosotros como notarios tenemos que saber y tenemos que conocer. Entonces dice: en caso de que conforme a la ley la venta sea otorgada exclusivamente en escritura pública, el testimonio que registre el pago del impuesto debe extenderse dentro de 15 días a partir de la fecha de otorgamiento de la escritura, bajo responsabilidad del comprador. Ahí es el comprador responsable. Ustedes como notarios o nosotros como notarios, lo que tenemos que hacer es exigirle al comprador que nos dé el impuesto, que nos pague el impuesto, para que nosotros cumplamos que es dentro de los 15 días. La aplicación de la SAT aquí pues no lo dice, si ustedes se dan cuenta, no dice así 15 días, los 15 días se toman como hábiles. Cuando decimos 15 días, se entienden hábiles. Son los 15 días, dice, a partir de la fecha del otorgamiento de la escritura, bajo la responsabilidad del comprador. Si el testimonio se compulsa después del plazo indicado en el párrafo anterior, se cargarán los intereses y las multas que legalmente procedan, lo que el notario hará constar en la razón del testimonio extemporáneo. Significa que si ya transcurrieron los 15 días hábiles y no se pagó el impuesto, en el momento que se va a pagar el impuesto del IVA, entonces, como se va a pagar a través de Declaraguate, el mismo Declaraguate ahí le genera los intereses y todo y le va a decir el valor. Pero regreso a lo que ya hemos platicado siempre, ¿verdad? En la clase. Como nosotros los notarios queremos ganar nuestro 10% de comisión, lo más seguro es que lo queramos pagar con timbres, ¿sí? Entonces, si lo pagamos con timbres, ¿sí?, tenemos que ir a la SAT para que sean ellos los que nos verifiquen los intereses, los recargos por mora que sean. Entonces ya ustedes lo pagan por Declaraguate intereses y los recargos por mora, y entonces ya puede extenderse el testimonio. Por eso es importante, compañeros, si estamos hablando de 15 días hábiles, más o menos son 25 días, más o menos 25 días corridos, que es un tiempo suficiente para que el notario haga el testimonio. Yo siempre sugiero que los notarios, el día que hagamos la escritura, ese mismo día nos dejen pagados los impuestos, nos dejen no pagados, nos dejen el dinero para que nosotros paguemos los impuestos, ¿sí? Regularmente la gente dice: mire, licenciado, la mitad ahorita y la mitad después. No, nosotros no podemos cargar con el pago de los impuestos. Si después ya no nos pagan el impuesto ya está pagado. Entonces yo regularmente digo: mire, mis honorarios sí los puedo negociar con ustedes. Mis honorarios me los pueden pagar la mitad en este momento, y cuando yo les entregue su testimonio inscrito, me pagan la otra mitad de mis honorarios, correcto. Pero los impuestos que corresponden son impuestos que van al fisco directamente, y esos hay que pagarlos de una vez, y eso es lo que hay que decirle a los clientes para cobrarles el impuesto, ¿verdad? Bueno, entonces vimos ya artículo 3 y artículo 4. Tal y como vimos, y ojalá que recuerden esto, en la ley del impuesto de timbres y papel sellado especial para protocolos existe las exenciones. Se recuerdan que hablábamos de exenciones de personas jurídicas y exenciones, ¿sí? Exenciones de personas jurídicas. ¿A qué personas jurídicas tienen exenciones?
y qué actos y contratos están exentos. Cuando hablábamos de exenciones, se me ocurre decir la Universidad de San Carlos, de personas jurídicas, los establecimientos escolares y educativos, académicos, están exentos, son personas jurídicas. Pero el artículo 11, ¿sí? El 10 era el de las personas jurídicas, que está el de la cooperativa, que ya les expliqué el caso que les comenté. El artículo 11 refiere cuáles actos y contratos están exentos del pago del impuesto de timbre. De la misma forma y de la misma manera tenemos actos y contratos exentos en la ley del impuesto del IVA, ¿verdad? Dice artículo 7 de la ley del impuesto del IVA, dice: de las exenciones generales están exentos del impuesto establecido en esta ley. Y todo lo que viene aquí, honestamente, a nosotros los notarios no nos interesa, ¿sí? Lo que nos va a interesar es el numeral 12 del artículo 7. Eso sí nos interesa, ¿sí? A nosotros nos interesa. ¿Por qué razón? Miren lo que dice: están exentos del pago del impuesto del IVA la venta de vivienda con un máximo de 80 metros cuadrados de construcción cuyo valor no exceda de 250,000 quetzales, y la de los lotes urbanizados que incluyan los servicios básicos con un área máxima de 120 metros cuadrados cuyo valor no exceda de 120,000 quetzales. Además, el adquirente deberá acreditar que él y su núcleo familiar carecen de vivienda propia o de otros inmuebles. Todo lo anterior deberá hacerse constar en la escritura pública respectiva. ¿Quién hace la escritura pública respectiva? ¿Quién es el único autorizado de hacer escrituras públicas? El notario. Por consiguiente, nosotros los notarios somos los que tenemos que fiscalizar si paga o no paga, si encuadra dentro del derecho de exención del pago del impuesto del IVA. Entonces tenemos que consultarle y preguntarle a nuestros clientes si quieren gozar de la exención. Lo importante en este caso, y para que lo conozcan, tiene que reunir todos los presupuestos que establece la ley. No solamente con que no tenga vivienda, él, no. Vivienda él y su núcleo familiar. Es necesario que el inmueble, tal y como lo dice, ¿verdad?, su construcción no exceda de 80 metros cuadrados y su valor no exceda de 250,000 quetzales. Eso, 3 presupuestos, sí, son necesarios. Y además tiene que demostrar, o con una constancia que extiende el DICANI, la Dirección de Catastro de la Luz de Bienes Inmuebles, con esa certificación o constancia donde se hace constar que dicha persona carece de bienes. Es lo que le llamamos la carencia de bienes. Se adjunta testimonio y con eso no hay pago del impuesto de IVA. ¿Por qué me refiero a esto así de la exención? En la empresa donde yo trabajo, que es una urbanizadora, que es una constructora, que se dedica a eso, su giro ordinario es construir, es urbanizar. Entonces, la primera inscripción de dominio es cuando la notificadora hace 300 desmembraciones, crea 300 fracciones de terreno, crea 300 fincas, cada finca con su primera inscripción de dominio. Ahí es pago de IVA, porque va de la primera inscripción de dominio a la segunda, obligatoriamente es pago del IVA. Pero la ley dice que puede gozar de exención, y en la empresa, pues donde yo escrituro, en la empresa les comento, si la gente dice, mire, me contaron o me comentaron que yo puedo gozar de la exención del IVA, sí, pero tiene que cumplir con los requisitos necesarios, los 3 presupuestos. Si es terreno, tal y como lo dice la ley, ¿verdad?, si es solamente el terreno, que esté en una urbanización con todos sus servicios básicos, con un área máxima de 120 metros cuadrados y que no exceda de 120,000 quetzales el valor del terreno. Y si es casa la que va a comprar, que el valor de la casa no exceda de 250,000 quetzales, y además
que no exceda de 80 metros cuadrados de construcción. Yo platicaba la última vez con algunos colegas con el tema del pago del impuesto, que si ustedes se dan cuenta, pues las viviendas, todos los complejos habitacionales, cada año, cada mes o cada 6 meses se van para arriba y van para arriba y van para arriba, y el valor de los inmuebles cada vez son más caros, de tal manera o de tal suerte que yo creo que ya se está quedando desfasado desde el punto de vista económico, ¿verdad? De la realidad económica del país, se está quedando desfasado esto de 250,000 quetzales. La empresa, pues es una empresa que construye pues, para todos los niveles, y les digo, no tiene ya ninguna casa con un precio de 250,000 quetzales. Todas las casas, aún la de un dormitorio, la de 2 dormitorios o la de un nivel, no tiene un valor más allá, no tiene valores de 250,000 quetzales para abajo. Entonces, creo yo que valdría la pena ya actualizar o reformar este artículo para que se pueda, pues, en todo caso, beneficiar a las personas que deseen obtener por primera vez un inmueble para él y su servicio. Y luego también, ustedes lo saben, los lotes que no excedan de 120,000 quetzales, según aquí, y que tampoco excedan de 120 metros cuadrados de construcción. Eso creo que sí lo pueden encontrar, ¿verdad? Lotes de 120 metros cuadrados a 120,000 quetzales, pues todavía creo que los pueden encontrar. Bien. Lili Pérez, ¿verdad? Comentó esto, después también Brian. Bien, fíjense que el único artículo que yo quería y quiero que leamos, ¿verdad? Aquí está. El único artículo que yo quería, bueno, no quería, que quiero y les dije que vamos a leer del reglamento, de una vez lo voy a adelantar y una vez lo voy a dar por estudiado, para que ustedes lo lean. El único artículo que van a leer de su reglamento del impuesto del IVA es lo que Lili y Brian están comentando. Lili pregunta, cuarto grado, creo que lo que sí, Lili pregunta, el núcleo familiar hasta el 4 grado o hasta dónde, ¿sí? Y luego dice, Brian creería que se refiere a la esposa e hijos. Correctamente, les voy a leer artículo 7, párrafo 3 del reglamento. Lo estoy dando por visto de una vez, afortunadamente que Lili y Brian se adelantaron, lo vemos de una vez, porque creo que es aplicable en este momento. Dice, para los efectos de la aplicación de la exención en la compra de vivienda o lote urbanizado a que se refiere la norma legal citada, se entenderá por núcleo familiar el conjunto formado por el padre, la madre y los hijos solteros, así como el conjunto formado por un hijo casado y su padre o madre soltera. En circunstancias especiales que se acrediten documentalmente y para ese caso en particular, la administración tributaria podrá establecer otra conformación del núcleo familiar. O sea, la administración tributaria puede determinar, bueno, si es un núcleo familiar, en temas muy especiales, ¿verdad? Puede ser, temas muy especiales, puede ser, ¿verdad? Aquí lo que estoy viendo yo es que dice, se entenderá por núcleo familiar conjunto formado por el padre, la madre y los hijos solteros, así como el conjunto formado por un hijo casado y su padre o madre soltera. Eso es lo que establece la ley, ¿verdad? Entonces tiene que ser, si son 3 hijos, pues tienen que ser 3 hijos solteros y que vivan con ellos, la mamá y el papá. Además, tienen que demostrar, ¿sí?, que carecen de vivienda, ellos 3, ¿verdad? Porque si un hijo tiene 19 años de edad, vive con ellos, pero ya tiene inmueble, no aplicaría, ¿sí? Igual la mamá, igual el papá, tienen que acreditarse que los 3 hijos y ellos no tienen vivienda propia, en este caso. Y el otro caso, que lo dice claramente y expresamente, dice, así como el conjunto formado por un hijo casado y su madre o padre solteros, ¿sí? Si alguien está casado, el hijo está casado, pero tiene a su padre o madre soltera viviendo con él, pues entonces pueden aplicar ellos para gozar de la exención y comprar un bien inmueble.
Este es el caso que yo les decía, lo doy por visto entonces, artículo 7, párrafo tercero, y ya saben ustedes a qué se refiere este. Yo recuerdo, bueno, ahorita no tengo el caso concreto, pero voy a tratar de recordar o preguntarlo allá en la empresa, pero recuerdo que una vez se hizo una consulta a la Superintendencia de Administración Tributaria sobre la exención de pago de un impuesto. No recuerdo si era una sobrina o alguien que se hizo la consulta, y sí, se tardó, pero después nos comentaron, SAT evacuó la audiencia y contestó de que sí era procedente que se formara ese núcleo familiar. No recuerdo el tema en sí, pero por allá luego lo tengo. Así que esto es en aplicación lo que dice cuando se acredite documentalmente, y en caso muy particular la administración tributaria puede determinar que sí hay exención en el pago del impuesto del IVA, ¿verdad? Entonces aquí lo terminamos, artículo 7, párrafo tercero. Flor García nos está informando de esto. 7 del reglamento, ¿verdad? Estamos viendo el artículo 7 del reglamento. ¿Qué significa grupo familiar, verdad? Eso es lo que hizo un grupo familiar. Se me ocurre, pregunta como falso y verdadero, ¿verdad? Se entenderá por núcleo familiar para los efectos de la exención del pago del impuesto del IVA el conjunto formado por el padre, la madre y los hijos aún siendo casados. Pues ya con eso, aún siendo casados, nos da la respuesta falso, ¿verdad? Eso se me ocurre si fuera en el tema de la pregunta, ¿verdad? Y ya, lógicamente, si hay un testimonio que van a extender ustedes, pues el testimonio de esta escritura, donde goza la exención, y si se les preguntara, lo único que tienen que hacer con su testimonio es decir que no se pague impuesto, artículo 7, numeral 12. La ley del impuesto al valor agregado IVA, punto, ahí ya está. En la escritura, lógicamente, se tiene que decir que él y su núcleo familiar carecen de vivienda propia, que el lote no excede de 120 metros cuadrados ni de 120,000 quetzales. Eso lo tienen que decir. Pero como la escritura no va a tener nada que ver con el examen, solo su razón, la razón solamente tienen que poner ustedes, que no paga impuesto al valor agregado IVA en virtud de lo prescrito por el artículo 12, el artículo 7, numeral 12 de la ley del impuesto al valor agregado IVA. Punto, ya con eso está extendido su testimonio, ¿verdad? Imagínense, línea y media y ustedes ya extendieron su testimonio. Muy bien. Ese es el tema de la exención. Entonces les decía, ya estamos prácticamente, ya hablamos del artículo 7, ¿no? Luego nos vamos al artículo 10 del código de la ley del impuesto al valor agregado. Si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos timbres 3%, ya hablamos de los timbres, y aquí dice IVA 12%. ¿De dónde se genera el pago de ese 12% del impuesto del IVA? ¿De dónde lo generamos? Dice, artículo 10, tarifa única. Los contribuyentes afectos a las disposiciones de esta ley pagarán el impuesto con una tarifa del 12% sobre la base imponible. La tarifa del impuesto en todos los casos deberá estar incluida en el precio de venta de los bienes o el valor de los servicios. Por favor, recordemos, ese artículo 10 es importante porque es el 12% para el IVA. Importante el timbre, que es el 3%. Pero es más importante, en la parte final de este artículo dice, la tarifa del impuesto en todos los casos deberá estar incluida en el precio de venta de los bienes inmuebles o el valor de los servicios. Recuérdense, cuando estamos hablando del valor de los servicios, ustedes van a un almacén y no les pueden decir, mire, ¿cuánto vale este par de zapatos? Vale 80 más el IVA, o vale 750 más el IVA. Cuando le dicen a ustedes, vale 750 quetzales, tiene que ir el impuesto al valor agregado ya incluido. Eso es lo que está diciendo este artículo. De la misma forma, cuando lógicamente vamos a hacer una escritura de compra-venta, ya lo vamos a ver, hoy lo vamos a ver, lo vamos a platicar. Cuando hacemos una escritura de compra-venta
de la primera inscripción de dominio hacia la segunda inscripción de dominio, paga el IVA, ¿sí? Pero como va a pagar el IVA, en este caso, si el que paga el IVA es la persona, pero si quien vende es un constructor, un urbanizador, este constructor y este urbanizador, ¿verdad?, lógicamente tiene el derecho de extender una factura. No paga el IVA ni con timbres ni en efectivo, ¿sí?, en Declaraguate. Lo paga a través de una factura. Importadora y venta de bienes inmuebles, sociedad anónima, extiende la factura y lógicamente esa factura, si por ejemplo el inmueble, el lote lo va a vender en 100,000 quetzales, pues la factura tiene que extenderla por 112,000 quetzales. Los 12,000 son el 12% del IVA más los 100,000 quetzales que vale el inmueble. La factura la va a extender entonces por 112,000. Dividan 112,000 entre 1.12, multipliquen ese resultado por 12% y les da exactamente lo que les estoy diciendo. El 12% de 100,000 son 12,000 quetzales, ¿sí? Sí, Brian, es correcto. Ninguno de los que conforman el núcleo familiar deben de tener bien. Los que declaren ahí no deben de tener bien, ¿verdad? Aquí. Dice, además, el adquirente deberá acreditar que él y su núcleo familiar carecen de vivienda propia o de otros inmuebles, ¿sí? Todo lo anterior deberá hacer constar en la escritura. O sea, él, la esposa y sus 3 hijos solteros que viven ahí, ninguno de los 5 tiene que tener bienes. Dan la constancia de que no tienen bienes los 5, se apuntan al testimonio de la escritura y ya con eso. Recuérdense que el registro de la propiedad tiene un kiosco de la Superintendencia de Administración Tributaria, o un departamento, o una sección, o una jefatura, como ustedes le quieran llamar, y entonces, o una agencia de la SAT. Y entonces ahí se van a hacer las consultas. Y lo que me comentan a mí es que cuando son valores muy altos, muy grandes del valor del impuesto del IVA o del timbres, entonces así hacen un tamiz, le hacen de 10 testimonios, agarran unos 5 testimonios y se van a la SAT y de los más altos, y la persona que está ahí, el encargado de esa sección, pues él es el que fiscaliza, él hace su operación matemática y determina que está bien pagado el IVA, le pone su visto bueno, lo sea, y ya se va para inscripción. Los operadores, afortunadamente dicen que muy poco los operadores se meten a suspender testimonios de escrituras públicas por el tema de impago de los impuestos. Para eso está una sección de la SAT, que son los que fiscalizan el pago. Claro, si un operador se da cuenta de que está mal cubierto el pago del impuesto, lo regresa a la SAT y la SAT es la que tendrá que verificar, corroborar, ratificar que no está bien pagado el impuesto y entonces ya se suspende. Bien, ya le contesté a Brian la pregunta que había. Artículo 10, ¿verdad? Bueno. De ahí, por favor, ya solo un artículo nos resta, pero es un artículo algo largo, entonces lo vamos a platicar. Bien, Sonia, si una inmobiliaria le vende a una persona, la inmobiliaria que desmembró, que hizo sus fracciones de terreno, que creó la finca nueva, va a tener todos sus terrenos que va a tener a la venta, van a tener primera inscripción de dominio. De la primera a la segunda inscripción de dominio paga siempre el impuesto al valor agregado IVA, siempre, ¿sí? Entonces es el caso que les estoy comentando. Ya vamos a leer el artículo y les voy a referir para aclarárselo más, Sonia. Entonces, cuando paga el impuesto al valor agregado IVA, está obligado a pagarlo. Si esta es la sociedad que vende, es urbanizadora, constructora, se dedica a la compraventa, organización, venta de bienes inmuebles,
tiene la facultad y está autorizado legalmente para que extienda factura por la compra de ese inmueble. Si el inmueble vale 100,000 quetzales, la factura la extiende por 112,000 quetzales. ¿Sí? Eso es lo que establece la ley. Entonces, ¿sí? Entonces, eso es si va a pagar el IVA. Pero en el tema... ahora, si la persona quiere gozar de exención de la 1 a la 2 de la exención del IVA, que cumpla con los requisitos del artículo 7, numeral 12 y goza de la exención. Se hace constar que de acuerdo al artículo 7, numeral 12 no está afecto al pago del impuesto porque existe exención y no lo paga. Ahora, en lo que yo le estoy comentando, ya lo voy a leer ahorita, es cuando de la primera a la segunda es un constructor, es un urbanizador, entonces ahí se tiene que pagar el impuesto del IVA mediante factura. ¿Sí? Ahora, lo expliqué también en una clase. Si yo tengo un bien inmueble, lo divido en dos, voy a crear una nueva finca. Esa nueva finca que yo creé, cuando la quiera vender, es primera inscripción de dominio de la finca nueva. Entonces, de la 1 a la 2 hay que pagar el IVA. Pero como yo, Jorge Mario Álvarez Quiroz, no soy urbanizador, no soy persona jurídica, una inmobiliaria, no construyo, no hago compraventa de bienes inmuebles, entonces el pago del IVA, el notario lo podrá hacer en pago, en forma, en efectivo o por medio de timbres fiscales. Pero como yo quiero ganar mi comisión del 10%, lo pago en timbres, y ese es el tema, ¿sí? Así es la forma de que se va a pagar el IVA. Sonia, espero Sonia, ¿verdad? Bien, lo explicó sobre la venta de una propiedad de construcción a través de una inmobiliaria. No sé, Sonia, si no, por favor me vuelve a escribir y yo con mucho gusto le contesto. Luego dice Lili, entonces, si la inmobiliaria nos vende un bien inmueble, el precio publicado donde los promociones ya tiene que tener agregado el monto del IVA. No necesariamente en los trifoliares, no necesariamente, pero cuando se otorga la escritura traslativa, sí, en el momento de otorgarse el contrato sí tiene que ir, ¿verdad? A nosotros en la compraventa de bienes, en este caso de los trifoliares, por aspectos puramente de mercadeo y publicitario, pues lo que se hace es que se dice 200,000 quetzales más el impuesto al valor agregado IVA, más el JUS y todo lo que se puede agregar. ¿Por qué? Porque esto es lo mismo cuando le venden a ustedes un par de zapatos en 99.99. Es el tema visual, ¿verdad? De la publicidad, de lo mercadeo. Cuando usted mira 99.99, menos de 100 quetzales, pero es un centavo. Pero así es la forma que se puede, digamos, atraer al comprador. Por ese motivo, un comprador dice, mira, yo tengo para comprar mi terreno, pero 200,000 quetzales. Cuando le dicen a él que tiene que pagar de los 200,000 quetzales, tiene que pagar 24,000 quetzales de IVA, pues lógicamente va a decir él, es demasiado, ¿verdad? Sí, pero usted puede gozar de la exención, le tendrá que decir el comprador. Si usted llena estos presupuestos, estos requisitos, usted goza de la exención y no paga el impuesto del IVA. Ese es el tema del pago del IVA, ¿verdad? Y Doris Pacay, entonces es incorrecto cuando venden un inmueble a cierto precio, por ejemplo 800,000, y por aparte pongan más impuestos. No, si le dicen a ustedes, el vendedor, ¿verdad? En el momento que quiere hacer la venta, le dice a usted, mire, la venta del inmueble vale 800,000 en el caso que usted está diciendo, y usted va a tener que pagar el impuesto del IVA, va a tener que pagar esto, va a tener que pagar el otro, ¿verdad? El JUS y todos los impuestos que hay que cubrir. Ahora, cuando se haga la escritura traslativa de dominio, en la factura que extienda sí tiene que ir el valor total. Ahí sí tiene que decir 800,000, que el 10% sería 80,000, 16,
como 96.000 quetzales, creo yo, que son los de 80.000. De 800.000 serían como 96.000 quetzales los que tendrían que pagar el un impuesto del IVA. Pero entonces tendría que decir la factura 896.000, ¿sí? Creo, si no estoy mal, que dentro de los casos que yo les di, creo que viene una con pago con factura, y entonces está ahí. Y si no, pues el día lunes lo vamos a platicar. Bien, Sonia, 800.000 y por aparte no más impuestos. Sí, en el tema de la compraventa de los bienes inmuebles, ¿verdad? Como yo les decía, es el tema más que todo para el vendedor, ¿verdad? Es el vendedor el que va a decir, miren, es que si le digo a él que vale 896.000 quetzales, entonces, lógicamente, por una parte es de una vez saber el valor, ¿verdad? Pero mire, el precio son 800.000, más el IVA. ¿Y cuánto es del IVA? 96.000 quetzales. Entonces, sí, ya se ponen a pensar, ¿verdad, compañeros? Que ya hay que pagar eso, más los honorarios del notario, ¿no? Más los gastos en el registro de la propiedad. Se paga 1.50 quetzales por cada millar y tiene una base de 260 quetzales. Entonces todo eso es lo que ustedes tienen que calcular para decirle a su cliente, miren, hay que pagar tanto de impuesto, tanto registro, mis honorarios son tantos. Doy, Sonia, Lili, un centavo. Brian, nuestra empresa, pero aún no comprendo lo de primeros y todas las fincas, yo creo que ese día les expliqué a ustedes, todas las fincas se inscriben por el folio real, están inscritas con el folio real, y el folio real se rige por los principios del derecho registral, el tracto sucesivo, primero en registro, primero en derecho, y entonces la inscripción de dominio, cuando se crea una finca, ¿sí? Se va a crear una finca, a esto le llamamos primera inscripción de dominio, porque es finca nueva. Entonces se pone la número 1, esa es la inscripción número 1, ¿sí? Desarrollos urbanos, sociedad anónima, ¿sí? Por desmembración de la finca número tal y tal y tal y tal, crea la finca número 90, folio 90 del libro 56 electrónico de Guatemala. Creo esta finca, ¿sí? Propiedad de tal y tal y tal por haberlo desmembrado para sí misma. Entonces, esta es la primera inscripción de dominio. ¿Por qué? Porque se está creando la nueva finca, ¿sí? Esa es la inscripción de dominio. Va usted a inscribir una nueva finca, por ejemplo, titulación supletoria. Ustedes titulan supletoriamente una finca. Cuando el juez le ordena al registrador que inscriba esa finca, va a ser la primera inscripción de dominio, porque por primera vez se está inscribiendo esta finca. Esta es por primera vez que se está inscribiendo esta finca. Entonces, esta es la primera inscripción de dominio. Cuando esta persona jurídica o individual, como es la primera inscripción de dominio, pretenda venderla o la vende al inmueble, va a ser de esta inscripción de la 1, ¿qué va a pasar? El que le compre, ¿sí? El comprador va a crear la segunda inscripción de dominio. Aquí creo la segunda inscripción de dominio. Entonces va a decir que Carlos, por el precio de 150.000 quetzales, compró al señor fulano de tal, a esta inmobiliaria, compró a la inmobiliaria tal y tal y tal y tal el bien inmueble relacionado. Escritura pública número 42, autorizada por René Arturo Sandoval Pineda, de fecha tal y tal y tal. Un honorario, Guatemala tanto, esta es la inscripción de dominio. Entonces, de aquí, para la segunda, 12%. Y la ley dice, de la segunda y subsiguientes compraventas, paga el 3%. Entonces, cuando Carlos le venda a Julia, ¿sí? Se va a crear la tercera inscripción de dominio, porque Julia es la dueña. Pero de la tercera a la cuarta, va a pagar el 3%. De la cuarta a la quinta, el 3%. De la quinta a la sexta, el 3%. Porque dice, de la segunda y subsiguientes, 3%. Solo de la primera inscripción a la segunda,
paga el 12% del impuesto, ¿sí? Yo creo que Damaris Almaner así resumido, bien resumido, creo que lo explicó rápidamente, ¿verdad?, con respecto al tema este. De 800,000 serían, si lo pagan con timbre fiscal, son 9,600 de comisión. ¿Se puede imaginar usted quién va a querer perder 9,600 de esa comisión? Lo paga en impuesto, lo paga con timbres. Lo único es que va a tener que salivar mucho, ¿verdad? Pero ahí va, o goma, o agua, alcohol, lo que sea, pero ahí está pegando 9,600 de comisión para el notario. No lo va a querer perder, ¿verdad? Ese es el tema. Ahora, ¿qué pasa? Cuando la inmobiliaria vende de aquí para acá, cuando vende una inmobiliaria, el pobre notario sí, bueno, notario nos fuimos a llorar, ¿verdad? Porque como la inmobiliaria genera factura, paga la factura, el impuesto, no, ni en efectivo ni con timbre se paga el impuesto, se paga con factura. Y esa comisión y ese dinero lo pagó el cliente y no tenemos derecho a nada. Ahora, si esta no fuera una inmobiliaria, porque no se dedica a eso, si el dueño de esta fuera Pedro, entonces ahí sí, Pedro le dice, mire, le voy a vender a Carlos. Entonces hay que decirle a Carlos, mire, usted tiene que pagar el 12% del IVA. De los 800,000 son 96,000 quetzales, entonces usted me da ese dinero a mí y yo lo pago. Cuando me da el dinero a mí, yo lo pago, yo compro timbres fiscales, los pego y me quedo con mi comisión de 9,600 quetzales. Ese es el tema de la primera a la segunda instrucción de voto. Bien. Muy bien. Ya no me va a dar tiempo porque tengo que empezar a la otra, así que solo el artículo, miren, pues, lo leen por favor, me interesa que lo lean. Artículo 57 para el lunes. Lo primero que vamos a ver el lunes es esto y luego entro a resolver los casos que yo les dejé, que les voy a plantear. Primeramente Dios, 8:30, 9:45, ya lo tienen ustedes en sus correos. Muchísimas gracias, compañeros, nuevamente les agradezco su comprensión. El día lunes nos vemos a las 6 de la tarde, ambas secciones, para que podamos trabajar 1h15, 1h20. Muchísimas gracias nuevamente, muy feliz fin de semana. Mi agradecimiento no solo